Una causa del aumento puede ser mayor decisión de las víctimas para denunciar las agresiones. Vamos a Estados Unidos, donde según la Coalición Nacional de Programas contra la Violencia, en 2008 se cometieron 29 crímenes de odio por homofobia, lo que representa un crecimiento de un 28% con respecto a 2007. Un ejemplo más reciente y cercano de crímenes de este tipo se asocia también al golpe de Estado en Honduras. El pasado 15 de diciembre fue asesinado de 2 disparos el activista de la resistencia contra el golpe de Estado, Walter Troches. El líder, luchador por los derechos de la divergencia sexual y por la restitución de la democracia, fue víctima de secuestro y tortura una semana antes de ser asesinado. Los organismos de derechos humanos denunciaron una combinación de homofobia con represión del gobierno de facto de Roberto Micheletti. También denuncian que se han documentado 41 muertes atribuidas a la represión y persecución política. Y veíamos el caso de algunos países europeos donde el matrimonio gay se aprobó con cierta facilidad. Sin embargo, continúan los crímenes de odio en esos países. ¿Cómo leer esto? ¿Es que Europa parecía más civilizada porque aprobó estos matrimonios? ¿Por qué sucedió eso? Mira, en reiteradas oportunidades he manifestado que Europa constituye, o el movimiento homosexual europeo constituye uno de los lobbies más poderosos de este planeta, así como el norteamericano. Los lobbies norteamericanos... ¿Qué significa eso, que son poderosos? Son económicamente poderosos y políticamente poderosos. Obviamente, si controlas el dinero, controlas el poder político. Yo puedo, como empresario europeo, por ejemplo, y homosexual, asociarme con otros homosexuales y de alguna manera comprar el voto del congresista en X país y lograr la aprobación del matrimonio, lo cual es opuesto a la visión idealista que tenemos en América Latina. Nosotros particularmente en Venezuela no podemos recurrir a esas artimañas, ¿no? No obstante, creemos que la construcción del socialismo pasa por comprender que la lucha por la igualdad, no discriminación por orientación sexual es parte también de la construcción del proceso socialista. Heller, y le propongo ahora incorporar al análisis también a la máster en ciencias Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, quien se encuentra en la ciudad de La Habana. Buenas noches. ¿Cuál es el enfoque y los propósitos que desde el centro que usted dirige deben abordarse frente al tema de la sexualidad en América Latina? Bueno, partiendo de los temas que actualmente se discuten a nivel nacional, regional e internacional en el campo de la educación de la sexualidad, y situándola incluso como una exigencia que sea ya configurada en cada uno de nuestros países como política de Estado, realmente estamos ubicando, bueno, cómo desarrollar los marcos legislativos, políticos, para que se puedan establecer en cada uno de nuestros países, cómo elaborar los procesos institucionales que la desarrollen, cómo establecer, por ejemplo, el control, exigencia y control a los presupuestos que le dé capacidad a desarrollarse los distintos programas que se desarrollen y bueno, cómo evaluar el impacto que tiene en la población. Es decir, son temas que se discuten a nivel sobre todo regional, en diferentes congresos científicos, encuentros de profesionales y bueno, nosotros lo que hemos partido
hoy tomado como punto de partida un análisis de nuestra historia desde el triunfo de la Revolución Cubana, cuando justamente implementando las políticas en favor de los derechos de la mujer se fueron introduciendo elementos relacionados con la educación de la sexualidad. Es decir, desde los derechos de la mujer se fue avanzando a otros derechos que implica la educación de la sexualidad. Y es el análisis histórico que hemos hecho, viendo cómo en este proceso de cambio revolucionario se fue configurando la educación sexual con un enfoque de género como objeto de política social en Cuba. Es el análisis de partida. Ahora, ahí hemos visto que hemos logrado, pero también qué dificultades tenemos, qué resistencias tenemos a lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Y justamente el Congreso va a trabajar en ese sentido, va a hacer una mirada crítica, científica, de por dónde vamos. ¿Qué dificultades tenemos que debemos superar? Por ejemplo, entre las dificultades que identificamos es mejorar, fortalecer el impacto del Programa Nacional de Educación Sexual en la escuela, especialmente la formación del personal educativo, los maestros emergentes, todo el personal que tiene que ver con la educación en la escuela. Eso queremos fortalecerlo. Cumplir un plan de acción que también hemos acordado para llegar a los compromisos que se hicieron en México 2008 entre ministros de Salud y Educación de América Latina y el Caribe, para desarrollar educación sexual en todos los espacios de aprendizaje, espacios educativos, formativos, incluyendo las universidades, que haga énfasis en la prevención del VIH causante del SIDA. Queremos fortalecer los vínculos interinstitucionales, fortalecer el espacio de los medios de comunicación, informar más a la población sobre temas de educación de la sexualidad, porque de esta manera también influimos en su educación a través de los medios de comunicación. En fin, que a través de la Federación de Mujeres Cubanas, que tiene estructuras creadas en las comunidades, impulsar un mejor trabajo, mucho más directo, más convincente, que toque el corazón de la familia cubana, para que dentro de la familia se vayan instaurando, introduciendo muchos de los elementos de la educación de la sexualidad que le compete a la familia trabajar. Y estamos trabajando ya con instituciones religiosas, especialmente con el Consejo Ecuménico, que también aporta elementos muy valiosos de espiritualidad en estos procesos de cambio, que están dirigidos también a fortalecer el respeto a los derechos sexuales como formas de derechos humanos, aunque no estén contemplados así en la Carta Magna, pero así los consideramos y con ese criterio trabajamos. ¿Y cuáles cree usted que serían también los caminos a recorrer en la región para darle solución a estas problemáticas? Bueno, mira, para la región, voy a centrarme en la región. Para la región lo más importante es que hagamos valer que somos estados laicos y no permitamos que la Iglesia Católica siga dominando las decisiones políticas en favor de la educación sexual. Porque muchos países que tienen experiencias en el campo de la educación sexual valiosísimas, maravillosas, e incluso marcos legislativos maravillosos, no han podido avanzar por las posiciones más retrógradas de sus decisores, pero también por influencias muy fuertes de la Iglesia Católica. Y yo pienso que deben asumir la responsabilidad que tienen y el compromiso que tienen con sus pueblos desde la decisión de que son estados laicos. Se puede convivir incluso con posiciones religiosas diferentes, pero desde el marco del derecho hay que respetar. Mariela Castro, muchas gracias por su tiempo y sus análisis para En Vivo desde el Sur. Gracias a ustedes y felicidades por el trabajo que hacen. Gracias, Mariela. Y Heisler, me decía anteriormente que no era partidario precisamente del matrimonio. Ciertamente, mira, nosotros desde el Bloque Socialista Unido de Liberación Homosexual hemos construido un discurso que se fundamenta más en el reconocimiento de derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la recreación, a una serie de fundamentos que nos complementa la Constitución de la República Bolivariana más que el matrimonio. Nosotros consideramos que es parte de las demandas del colectivo LGBT, pero no es nuestra prioridad como grupo político o como grupo reivindicativo de estos derechos. Porque de cualquier manera hoy es un grupo que sigue siendo discriminado. Discriminado y vulnerable. Nosotros debemos de alguna manera avanzar, o el movimiento homosexual venezolano debe avanzar en la construcción de una carta de prioridades. Esta carta de prioridades debe entender
debe entenderse como el instrumento que le permita al gobierno entender qué es lo que necesitamos existencialmente y qué es lo que constituye para nosotros prerrogativas o derechos especiales. Como yo le decía a la compañera mexicana, el matrimonio para mí primero es una institución católica. Luego, la Iglesia Católica va a luchar por mantener el dominio sobre esta institución. Y en segundo lugar, debemos hacer una evaluación también del punto de vista jurídico del derecho internacional. Si todo ello repercute en nuestras leyes en Venezuela, debemos también hacer el análisis en Venezuela. Pero estamos en un proceso revolucionario y yo creo que el avance tienen que dar a nuestros legisladores y en Venezuela estamos en ese proceso. Muchas gracias, Heiler, por su tiempo también y por sus reflexiones para En Vivo desde el Sur. Y sin duda es un tema que desde Telesur le daremos continuidad. Y a usted...